serie. Arranco una serie nueva. Hoy voy a estar hablando voy a hacer una buena intro para estar varias semanas hablando acerca de esta serie. ¿Cómo la he titulado? Identidad. Son unos cracks. Primera de Pedro dice capítulo 2, del 9 al 10. En la NTV dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿De qué somos miembros? Dice, son sacerdotes al servicio del rey. Dice, y son su pueblo. Wow. Dice, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Dice, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Dice, antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Yo quiero pedirte que vaya a tu móvil, abra la aplicación de YouVersion, te metan las 3 rayitas, evento, y puedas seguir este mensaje, por favor, conmigo en esta mañana. Y yo quiero compartir contigo acerca de que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros donde nuestra identidad también sea transportada o elevada a una atmósfera de sobrenaturalidad. Nada va a acontecer en lo sobrenatural que primeramente no hayamos podido alcanzar o preparar en lo natural. Nuestra identidad depende de dónde está nuestra fe. Muchas veces no tenemos una buena identidad porque quizá no hay una medida perfecta o acorde conforme a lo establecido por parte de Dios en cuanto a una medida de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible ¿qué? Por lo tanto, ¿es importante la fe o no es importante la fe? Por eso cuando tú te sientas con alguien y te dice, hoy estoy atravesando una crisis de fe, ¿qué le tienes que decir? Está todo muy bien. Tienes que leer la Biblia audiblemente, porque por el oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Por lo tanto, si yo atravieso una crisis de fe, tengo primero que hacer un balance si yo estoy leyendo la palabra de Dios o me estoy distrayendo. ¿Estás conmigo? Pocas áreas en nuestra vida son tan importantes como la identidad y a la vez son tan bombardeadas como nuestra identidad. Cuando a la sociedad le habla de crisis, todo ser humano automáticamente ya dice crisis económica. Pero una de las peores crisis que estamos viviendo a día de hoy no tiene que ver con la económica, que bueno, puede ser complicado, puede ser difícil. Afortunadamente vivimos en un país que podemos alimentarnos al menos, que podemos comer al menos, podemos llamar a la puerta de alguien y ese alguien nos va a ayudar, nos va a atender, nos va a echar un cable. Pero la mayor crisis que hoy vivimos es una crisis de identidad. Y a veces la iglesia habla de ciertas cosas no teniendo presente la crisis de identidad que hay. No hace falta que yo nombre ninguna situación. Ustedes saben, igual que yo, las situaciones que nos están abordando. Es un concepto psicológico que se describe como un periodo de confusión y cuestionamiento de uno mismo. Dice, en esta etapa entran las personas en una sensación de inseguridad acerca de quiénes son por medio de su identidad, valores, metas y su propósito en la vida. ¿Te suena todo esto o te suena raro? Gente que no sabe cuál es el propósito, pero no solo gente fuera, sino también hay gente dentro que se le olvidó el propósito, se le olvidó realmente quién lo llamó, se le olvidó los valores, se le olvidó el propósito en la vida, se le olvidó las metas. Y yo tengo un cartel ahí que representa varias preguntas, no sé si me pueden ayudar con ese cartel, que es ¿quién soy y qué determina mi identidad? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Porque es importante que nosotros podamos tener bien definido esas preguntas en nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo saber si yo estoy atravesando una crisis de identidad? ¿Estás conmigo? ¿Cómo saber si yo estoy atravesando una crisis de identidad? Porque tú y yo tenemos que saber algo. Yo estoy súper emocionado de ver la iglesia creciendo, avanzando, casa nueva, pero también tengo que ser crítico con algo, de que el hecho de venir a la iglesia no te hace cristiano, no te hace discípulo. El hecho solamente de venir no significa nada. Es una parte importante.
Y tú puedes estar en este lugar y puedes estar teniendo una crisis de identidad. Y alguien que comienza a tener una crisis de identidad a causa de un bajo nivel de fe, tarde más, tarde menos terminará abandonando. Ya tiene la respuesta para saber por qué muchos abandonan en el tiempo. Porque vivieron una crisis de identidad. Perdieron el propósito por el cual estaban en este lugar. Perdieron el sueño, la meta, los valores. Se extraviaron. Pero pastor, ¿cómo se extraviaron? Se extraviaron dentro de la casa. Porque también nos podemos perder dentro de la casa. Nos podemos ¿cómo es? Distraer dentro de la casa. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy viviendo una crisis de identidad? ¿Estás conmigo? Yo prediqué hace ya casi un año de hábito, cuando yo pesaba 170 y tantos kilos. Y prediqué algo que yo puse en práctica. Y puedo hablar de hábito. Ahora me tendré que mantener, pero puedo hablar de hábito. Y yo te voy a hablar de identidad porque sé lo que te estoy hablando. Y mi mayor milagro no tiene que ver con lo que usted ve, sino mi mayor milagro tiene que ver con lo que usted no ve. Ahí es donde está mi mayor milagro. Y yo te quiero decir algo. ¿Cómo yo puedo saber si tengo una crisis de identidad? Yo levanto mis manos, yo salto, yo canto, yo sirvo, yo oro, yo leo. Puede estar en una crisis de identidad. ¿Cómo? Dificultad en tomar decisiones. Confusión acerca de mi fe y mis valores. Sentimientos vacíos. Búsqueda de una identidad en otros asuntos. Aislamiento social. Ansiedad, estrés. Búsqueda de validación o aprobación externa. Todo eso son psicológicamente peligros, indicadores que nos están diciendo de que estamos ante una crisis de identidad o camino a una crisis de identidad. Constantemente viene sobre nuestros pensamientos, sentimientos, emociones tóxicas, con el fin de dañar nuestra identidad. La Biblia nos dice: sobre toda cosa guarda tú. Y el enemigo sabe cuál es el centro de la diana. Y sabe cuán importante y valiosa es tu identidad. Él sabe. A él no le importa que tú le sirvas. Es más, a él no le importa que tú cantes y alabes. A él le importa que tú vengas y todo aparentemente sea flow, pero tú estés viviendo una crisis de identidad. Al punto que diga: ¿y por qué hago yo esto? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que informar? ¿Por qué tengo que ir a un conecta? Y empezamos a cuestionar, a meternos. Ya tú eres la diana, te convertiste en la diana. Algunos más grandes, otros más pequeñitos. Algunos más finos, otros más anchitos, pero somos la diana. Y el enemigo sabe que si da en el centro de la diana, nos va a robar el propósito de Dios para nuestras vidas y nos terminará arrancando las promesas de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Fíjase si es importante la identidad, porque podemos estar muertos. Por eso hacemos bienvenida ayer, porque es nuestra identidad como casa. Es nuestra identidad como casa. El amor de Dios, el hombre y el pecado, una nueva vida, la palabra, TCD, tiempo con Dios, y la iglesia. Debemos entender y descubrir y debemos de invertir en ello el tiempo necesario para descubrir nuestra identidad. Dice: la Biblia nos muestra nuestra verdadera naturaleza, la cual está determinada por nuestra posición en Cristo. Y esto te lo tiene que guardar. Nuestra identidad es revelada por la palabra de Dios, la cual está determinada por nuestra posición ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestra identidad, por favor, ¿cuántos servidores hay? ¿Cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pues viene una clave para que usted no fracase en el futuro. Tu identidad no depende de lo que hace, sino de quién eres en Cristo Jesús. No depende de si yo estoy predicando, no depende si yo pongo silla, no depende si yo evangelizo, depende de quién soy en Cristo Jesús. No somos condenados, somos perdonados. No somos esclavos, somos libres. No somos maldecidos, somos bendecidos.
No somos huérfanos, sino hijos del Rey de Reyes. No somos desheredados, sino somos herederos de las promesas del Señor. Ahí está nuestra identidad ya. Ahí hay parte de nuestra identidad. ¿Estás conmigo? Apláudele a Jesús, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Cuando tu cónyuge que no es cristiano te diga algo que tú crees que no, realmente no eres así, tú le dices, espérate, Primera de Pedro 2, 9 dice, pero ustedes no son así. Amén. Cuando tu jefe te maldiga, tú dígale, yo no soy así. Dice, porque son un pueblo elegido. Dice, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Wow, wow. Pedro nos explica que antes de Cristo, antes de la obra de la cruz, no teníamos identidad de pueblo, de hijo de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos perdón de nuestros pecados y tenemos una nueva identidad. Antes estábamos muertos, mas ahora estamos vivos. Antes estábamos condenados, mas ahora somos perdonados y justificados. ¿Estás conmigo? Gálatas capítulo 4 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Dice, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Somos hijos de Dios y herederos de todas sus promesas. Por lo tanto, no hacemos ninguna locura cuando todo lo que pise la planta de nuestros pies es. Amén. No eres un hijo huérfano. No eres un hijo sin apellido. No eres un hijo sin herencia. Eres un hijo con herencia. Eres un hijo con apellido. Eres un hijo con un padre. Y eres un heredero de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todas las posiciones, escuchen esto, sobre todas las posiciones que nosotros podemos tener dentro del reino de Dios, nunca, 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 ninguna equivale a la posición de hijo de Dios. Mi posición como pastor no es inigualable a la posición de lo que realmente yo represento, siendo un hijo de Dios. Yo primero soy un hijo de Dios. ¿Y qué más da lo que yo puedo hacer? ¿Qué más da lo que yo puedo desarrollar? ¿Qué más da lo que yo puedo hacer en el reino de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Perdonado, restaurado, escogido. Por lo tanto, no permita que nadie te robe tu identidad como hijo de Dios. Amén. Tú no eres un líder, tú eres hijo de Dios. Yo no soy pastor, yo soy hijo de Dios. Primero, hijo de Dios. Primero yo no soy pastor y luego padre. Primero soy esposo y padre y luego pastor. Amén. Nuestra identidad. Vamos al predesarrollo de lo que te quiero enseñar esta mañana. Génesis 37, hay una historia muy bonita en la Biblia de un personaje que podemos aprender. La historia del famoso José. ¿Cuántos leyeron alguna vez esa historia? El enemigo, incluso por situaciones, circunstancias, aún su propia familia, quería robarle su identidad. José llegó al palacio del hombre más importante de Egipto y aún en medio de ese palacio, aún en medio de ese gobierno, nunca perdió su identidad. Dice la Biblia que José vestía ropa de alta gama de la sociedad de aquel momento, como eran las ropas egipcias, porque vivía bajo el manto de un gobernador. Hechos capítulo 7, versículo 13 dice, cuando fueron la segunda vez, José, estamos hablando de los hermanos, habían ido al lugar donde estaba José y no identificaron a José. Y dice el libro de Hechos capítulo 7, cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Así es, el rey de Egipto conoció más de cerca a la familia de José. O sea, los hermanos llegaron al punto, los mismos que lo tiraron a un pozo, los mismos que lo vendieron, los mismos que lo traicionaron, después de que pasaron el tiempo, la identidad de José era, yo soy tu hermano menor. Pero los hermanos no lo habían reconocido. No lo reconocieron, pero sin embargo su identidad no había sido cambiada. Tu identidad no tiene que ver con el exterior, sino con el
Por lo tanto, tienes que tener cuidado con algo. Aunque por fuera parezca todo folclórico, no viva con las apariencias, vive con lo de adentro. Sé de lo que te digo y sé de lo que te estoy enseñando en esta mañana. No importa lo que otros puedan ver. No importa que otros te puedan llamar loco. No importa que otros pudieran hacerlo de otra manera que tú no lo harías. Pero tú sabes lo importante es que dentro de ti, saber que yo soy hijo de Dios. Perdonado, escogido, restaurado, heredero. Amén. Tu esencia como hijo no debe de cambiar. Es como si yo voy a casa de mis padres. ¿Y como con mis padres? ¿Yo soy el pastor o soy el hijo? ¿Hijo? Puedo llegar a casa de mis padres, llegaría a casa de un hermano y no me quitaría los zapatos y me tumbaría en el sofá, por respeto. Pero llego a casa de mis papás y un primer plato, unas aceditas fritas encima también caerían bien. Y si sobra me lo llevo para casa porque es el lugar de mi mamá. Mi posición no cambia. Nuestra posición no cambia. Nuestro liderazgo no cambia. Y no hay nada más grande que sentirte hijo. Pasaron años, pero seguía siendo hermano. Sus hermanos le quitaron la túnica, pero nunca le pudieron quitar su ID. Le traicionaron con la túnica, pero nunca le pudieron quitar. Dice, ¿por qué no ocurrió eso en la vida de José? Porque la identidad de José no estaba en la túnica. Estaba dentro. Hay muchos de nosotros cuando perdemos cosas, se nos va la identidad con esas cosas. Hay muchos de nosotros que si no calzamos unos buenos zapatos, si no calzamos un buen reloj, si no calzamos un buen móvil, se nos va la identidad detrás de esas cosas. Estamos en peligro. Eso es alimentar el exterior, más no el interior. ¿Estás conmigo? Su identidad no estaba en lo externo, no era la ropa, no era el peinado, no era la joya, era por dentro. Amén. Aquí tú puedes ver gente que, parece que la hermana, sí, a mí me dicen, parece que la hermana o el hermano. Y yo, ok, está bien, hablemos de otra cosa, tomamos un café y dejemos a la hermana y la hermana ahora tranquilo. No viva de apariencia. No viva de apariencia. No viva del exterior, vive del interior. El enemigo te puede robar la túnica de colores, pero no la identidad como hijo de Dios. Pase lo que pase, somos hijos de Dios. ¿Escuchó eso? Pase lo que pase, somos hijos de Dios. Voy a decir otra vez. Pase lo que pase, somos hijos de Dios. Puedes perder el trabajo, la posición, la oportunidad, pero nunca vas a perder tu identidad. ¿Sabe cuál es el cáncer para todos los pastores o los líderes? Cuando llega una etapa donde termina su pastorado, termina su liderazgo, ¿tú sabes cuál es el tumor de esa situación? Que se olvidaron de que primeramente eran hijos. Mi Dios no me ha fallado. Dios es Dios, mi Padre es mi Padre. Puede cambiar las posiciones, mas Dios me sigue amando igual. Dios me ama tanto como el primer día que yo me acerqué a Él. No me ama más ahora por lo que yo hago. Al revés, ahora dice que soy digno de doble juicio. Mas antes era digno de solo un juicio. Nuestra identidad no está en el lugar. No está en las cosas, no está en las posesiones. Hay muchos que piensan que por calzar una buena casa, por calzar un buen carro. Yo he visto gente en carro que se caen a trozos, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Felices como ninguno. Disfrutando. Dándole valor a todo. Josué fue vendido como esclavo y terminó en la casa de Potifar. Realidad de esclavo, pero no tenía identidad de esclavo. Su identidad no estaba en lo que él estaba haciendo. Una cosa es tu presente, otra cosa es tu realidad, la cual no debe de cambiar tu identidad. Por eso cuando como familia pasamos un tiempo donde los suministros, los recortes económicos llegan, a veces comenzamos a dudar de Dios, porque dependemos de que Dios nos prospere para nosotros amarlo. Entendemos de que la vida nos tiene que ir bien. Pero yo encuentro los 12 discípulos. Excepto uno, todos fueron martirizados. Estuvieron con Jesús, predicaron con Jesús y su final fue terrible. Yo no quiero un final terrible,
Pero el hecho de tener a Jesús en mi corazón es una parte importante. Es todo. Porque significa de que voy a pasar una eternidad con Cristo. No hay nada que pueda comprar eso. Pero no significa que voy a cazar un BMW. No significa que voy a calzar una casa de 4 dormitorios. No significa de que voy a estar libre de enfermedad. No significa que voy a estar libre de tribulaciones, de tentaciones, de opresiones. No significa. Pero lo que sí que significa es que mi realidad, viva la que viva, no puede cambiar mi identidad. Dile al que tiene a tu lado, nuestra realidad, sea cual sea, no puede cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nuestra identidad viene de la cruz del Calvario. Nuestra identidad viene del precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Más antes estábamos muertos, más ahora estamos vivos. Amén. La única que tiene fuego es mi hermana Carmen. Amén. Basta que el enemigo te haga dudar de tu identidad en Cristo. Cuando te sientes abrumado, mira la cruz. Cuando te roban la túnica, mira la identidad como hijo amado que somos. Lo vendieron como esclavo, pero no determinó que él viviera como esclavo o que él se viera como esclavo. Todo lo que él hacía, dice la palabra, que todo lo que José hacía, lo hacía con excelencia. A pesar de vivir todo lo que estaba viviendo. Y dice de que Dios lo prosperaba en todo. Estaba preso y era excelente. Estaba sirviendo al rey y era excelente. Todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Vivía su realidad, pero sabía cuál era su identidad. Dile al que tiene a tu lado, vivamos nuestra realidad, pero también sepamos cuál es nuestra identidad. No permita, dile ahí, no permita que tu realidad te robe tu identidad. Tú eres amado, tú eres escogido, tú eres perdonado. Génesis capítulo 41. Dice, además el rey le cambió el nombre a José y le puso Safená Paneá y le dio por esposa a la hija de Potifera, dice sacerdote de On, la cual se llamaba Sená. Dice, después de eso José comenzó a recorrer todo Egipto. Faraón cambió el nombre de José, pero no pudo cambiar su... ¡Wow! Cambió su nombre, pero no logró cambiar su identidad. El dolor de perder su túnica no cambió su identidad. La prueba de la esclavitud o la prisión no logró cambiar su identidad. Y algo importante, porque cuando los hermanos empiezan a prosperar, madre mía, hay que pedirle una cita al secretario para sentarse con el hermano o la hermana. Cuando José comenzó a prosperar, en la riqueza tampoco cambió su identidad. ¡Wow! Voy a poner el micro al lado. Muchas veces Dios no nos da más porque nosotros venderíamos nuestra identidad. Tomen nota de eso. Estamos orando por un buen trabajo y Dios no es que no nos lo quiera dar, sino que nosotros estamos negociando con la identidad. Porque añoramos tanto ese teléfono, esa casa, ese coche, que ponemos toda nuestra fuerza fuera de lo que es nuestra identidad. ¿Estás bien? Tu identidad influye en tu manera de pensar, hablar y actuar. Influye en la manera que obra, pide y cómo te relaciona con los demás. Ahora bien, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente que está alimentando tu identidad? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Es el barrio donde tú naciste? ¿O es la obra de Jesús, la cruz del Calvario? ¿Cuál es la fuente de tu identidad? José luchó por su identidad. Aún su padre luchó por su identidad. Y yo quiero hablarte del papá de José. Quiero hablarte de Jacob. Y saco ahí 3 puntos rápido y termino este mensaje. Pero es necesario que vayamos al siguiente punto. Hemos hablado de José. ¿Estás conmigo? Nada cambió su identidad, ¿no? ¿Estás conmigo? Su papá, Jacob, luchó con su identidad. Y en 3 ocasiones luchó con 3 nombres. Fíjate si es importante cuando le ponemos un nombre a un hijo o una hija. O cómo nos llamamos. O cómo nos hablamos. O cómo nos decimos. Primer nombre. Génesis capítulo 25. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Ese era Saúl. Dice, por eso le pusieron por nombre Esaú. Dice, después de Esaú nació su hermano, al que llamaron, dice, porque nació agarrado del talón de Esaú.
Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. La definición de Jacob era suplantador, engañador e impostor. La definición del primer nombre, atento a esto, la definición del primer nombre que tuvo el papá de José, Jacob, la definición, dice, representa lo que otros ven de ti, dicen de ti, lo que otros creen que pueda hacer o alcanzar. La opinión de los otros acerca de nosotros. ¿Te suena eso? Porque un día yo, o tú, o quien sea, mató un perro, ¿ya le llamaron? Pues eso le estaba pasando a Jacob. Tuvo problemas a la hora de nacer porque se agarró al talón de su hermano para nacer. Ahí ya vino el nombre de suplantador. Ahí ya su identidad comenzó a forjarse. Y yo quiero decirte algo. Ese nombre representa lo que otros ven, lo que otros dicen de ti. Su familia tenía ese concepto de él, debido al momento de su nacimiento. ¿Sabe qué? Apunte esto. Tienes que tener cuidado con tu identidad y no revelársela a cualquiera. Porque las personas no te van a llamar por tu nombre. Las personas te van a llamar por tu defecto. Muchos no te van a llamar por tu nombre, te van a llamar por tu dolor. La viuda, el cojo, el mudo, ahora bien. El domital. Yo ya me vacuné de eso. El domital. Se olvidaron de lo que viene ahora. La buena noticia. Leen la Biblia, pero la leen al revés. La buena noticia es que Dios no me llama por Jacob. Y a ustedes tampoco, os dice Jacob. La buena noticia es que no somos Jacob. Amén. La buena noticia es que no somos lo que otros dicen que somos. Vamos al segundo nombre, que la pastora se pone tensa. Segundo nombre, Saúl. Génesis 27. Entonces Jacob fue a presentarse ante sus padres y le dijo: Padre mío, ¿puedo pasar adelante? Respondió Isaac. ¿Cuál de mis dos hijos eres tú? Y ahí dijo Jacob: soy Esaú, tu hijo mayor. Contestó Jacob. Dice, ya hice lo que pediste. Levántate y ven a comer de lo que maté, para que me des tu bendición. La definición de Saúl, entendemos el contexto de que Jacob se hizo pasar por Saúl para robarle el qué. Fue un poco listo Jacob. Pero la definición de Saúl dice lo que tú piensas acerca de ti mismo. Le preguntaron a Jacob: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él que respondió, se cambió el nombre: soy Saúl. Desde su nacimiento fue Jacob, fue marcado, pero creció con esta marca con el deseo de ser su hermano Saúl. Nuestras palabras son marcas para nuestras vidas y para la vida de los que nos rodean. Le hablaron a un bebé y luego terminó siendo aquello que ellos habían hablado. Traicionó a su papá, traicionó a su hermano. Nació como Jacob, pero quería ser como. Primer nombre, Jacob, lo que otros dicen de ti. Segundo nombre, lo que tú mismo dices de ti. Utilizó la ropa de Saúl para engañar a su papá. Y vivimos en una generación que rechaza su propia ropa, su propia identidad, su propio sexo, su propio nombre, su propio color, en busca de otra identidad. Ese es el contexto en el que nosotros vivimos. Saúl representa lo que piensa de ti mismo. En el fondo, sabe que tú y yo también hay un pequeño Jacob dentro de nosotros cuando pensamos de nosotros fuera de la identidad que somos en Cristo. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes acerca de ti mismo? Porque tan malo es que sea tan bueno, como que también sea tan bajo donde no haya medida de estima. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de ti? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te ha hablado lo que unos dicen y te ha hablado lo que tú dices también en primera persona? ¿Estás conmigo? Y el tercer nombre, Génesis capítulo 32, versículo 28. El desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no nos llamamos Jacob, ya no necesitamos ser Saúl, mas ahora somos el significado de Israel, lo que Dios dice de ti.
Tu nombre no será Jacob, ni Saúl, sino, dígalo. Primer nombre, lo que otros dicen de ti. Segundo nombre, lo que tú dices de ti. Y tercer nombre, lo que Dios dice de nosotros. ¿Hay propósito para nuestras vidas? Por muchos años fuiste Jacob. Incluso deseaste ser Saúl. Pero hoy somos Israel. El que venció, el que vence y el que vencerá. ¿Cuál es nuestra identidad? Israel. Y la verdad es que, siendo honesto con nosotros mismos, hay una lucha dentro de nuestro interior. Porque el enemigo quiere robarte tu identidad. El enemigo quiere robarnos nuestra identidad. Por las traiciones, por los daños. José fue vendido como esclavo, pero nunca su identidad fue tocada. José le cambiaron el nombre, pero nunca su identidad fue transformada. Jacob luchó con su identidad en 3 procesos. Jacob al nacimiento, Saúl y el tercer nombre que Dios le dio. Aun cuando nuestro nombre es Israel, terminamos aceptando que hay un Jacob que se coló por dentro o por el área de Saúl. Pero recuerda siempre que la cruz no dice eso de nosotros, sino que es lo que dice la cruz. Efesios capítulo 1. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dice, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por inmenso amor. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar en medio de Cristo. Cuando llegue el momento precioso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ella pondrán como jefe a Cristo. Amén. Ninguna denominación, ningún hombre, a Cristo. Dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Estoy leyendo Biblia, hermano, vayan a la Biblia. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que se nos había sido prometido. El 14 dice, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman todos los del pueblo de Dios. Dice, por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También les pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ha ayudado en todo. El poder de Dios no tiene límite. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Dice, con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es rey, para la iglesia, lo que la cabeza es para el cuerpo, con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Esa es nuestra identidad. ¿Dónde está nuestra identidad? En Cristo. Pero tenemos que ir a la Biblia y leerlo para saber en los momentos de dificultad cuál es nuestra identidad.
El necio, en los momentos de una crisis, no va a intentar nada. No va a intentar nada. El sabio, en los momentos de crisis, va a intentarlo todo. Alguien que ha conocido el Evangelio, en los momentos de dificultad, va a mirar a la cruz, porque de ella proviene mi identidad. No voy a mirar al hermano, no voy a mirar a la hermana, no voy a mirar si el color es blanco, si el color es beige, si el color, los colores, pan. Voy a mirar a Cristo. Ahí está mi identidad. Lo demás, dice la palabra, que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Amén. Si está en el online o está en este lugar y no tiene claro que tú te vas con Cristo, tú tienes que hacer una oración en esta mañana y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres a mi corazón, que tú entres a mi vida. Yo quiero seguir bajo tu palabra, bajo tus promesas, bajo tu identidad. Te pido que tú me enseñes esa identidad. Tú me reveles esa identidad para ser esa nueva criatura que tú tienes diseñada para mí. Igual que lo has hecho en la vida de otros hermanos, tú lo harás también para mí. Dile ahí: te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.